A tocar un tema de mucha importancia, un tema que tiene muchos años y que la gente, pues yo creo que hay mucha gente que no se ha enterado que existe este tema y que es una obligación y las consecuencias que puede tener no cumplir con esta obligación. El tema que vamos a tratar es beneficiario controlador. Y si usted está pensando que vamos a hablar de su pareja, no. Vamos a tocar el tema en materia fiscal. Vamos a platicar de beneficiario controlador y tengo dos excelentes invitados el día de hoy. Antes de que empecemos, quiero recordarles que vamos a regalar 4 suscripciones a la revista de consultorio fiscal, la mejor herramienta que puede tener para estar consultando temas de actualidad. 2 para las personas que nos llamen al número telefónico apareciendo en sus pantallas y contesten correctamente una pregunta que haremos después de la segunda pausa. Y 2 para las personas que nos contesten esa misma pregunta a través de las redes sociales. Y antes de presentar a mis invitados del día de hoy, vamos a una pequeña pausa y empezamos nuestro programa regresando de esta pausa. En su edición 859, correspondiente a la primera quincena de junio de 2025. Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como primer artículo encontramos el que nos ofrece Juan Carlos Victorio Domínguez, sobre la distribución de los dividendos para remunerar a los socios o accionistas de una sociedad, exponiendo y ejemplificando los aspectos legales y fiscales más relevantes a tener en consideración. Por su parte, Mario Francisco Eligio Hernández presenta un estudio del test de fondo sobre forma, criterio recientemente emitido por el Semanario Judicial de la Federación, analizando sus puntos más destacados y algunos un tanto contradictorios. Mientras que Humberto Cruz Hernández aborda el tema de la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet y la resolución jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este tema. Además, encontraremos otros artículos más, como un comparativo 2024-2025 de la Resolución de Facilidades Administrativas, en sus títulos 3 y 4, o de la inteligencia artificial, el Plan BEPS y la fiscalización internacional, de la actualización para la aplicación del estímulo de regularización fiscal en el portal del SAT, el acuerdo por el que se determinan la circunscripción territorial y las secciones aduaneras, la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2025, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 859 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, ya regresamos después de esta pequeña pausa y déjenme presentarles a nuestros invitados, 2 grandes amigos, 2 grandes profesionistas y 2 gentes a las que un servidor admira muchísimo por sus conocimientos y por las personas que son. El primero de ellos, el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Sergio Abarca Telles. Ambos, si me pongo a leer su currículum, creo que no tendríamos programa y necesitaríamos un programa de 2 horas, 1 hora para leer cada currículum, pero puedo sintetizarlo en que son 100% hechos en CU. Es licenciado en Contaduría por la Facultad, especialista fiscal por la Facultad, catedrático de la Facultad, articulista de la revista Consultorio Fiscal de la Facultad y expositor y conferencista a nivel nacional, el contador público Sergio Abarca Telles. Sergio, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes, gracias por la presentación, la primera parte, la segunda está medio exagerada. Eso de que tenemos gran cantidad, creo que no, somos gente que en particular, no sé cómo lo consideres, Balta, nos gusta lo que hacemos, aprendices, y estamos en el área fiscal que nos agrada mucho. Y estar aquí en nuestra casa tratando un tema que es fiscal es importante, interesante, y aprecio mucho la atención
y gracias por estar aquí con ustedes y gracias a ustedes por acompañarnos. Y el segundo, como ya lo dijiste, es el contador público certificado y profesional certificado y fiscal Baltasar Feregrino Paredes, también catedrático por la facultad, creo que es el decano de los maestros de fiscal. Sí. Catedrático de nuestra facultad, es egresado de la facultad, fue conductor junto contigo del programa de consultoría fiscal universitaria, hoy Consultorio Fiscal Radio, socio director del despacho Feregrino y Asociados, articulista, expositor y autor de varios libros que de hecho me he llevado grata sorpresa ver que sus libros, aunque a veces es el diccionario y los cuentos, los alumnos de la maestría los usan. Maestro Baltasar Feregrino. Gracias, Salvador. Me da mucho gusto estar aquí con mi universidad, que es mi casa, y decirles que soy un estudioso constante, no hay duda. El mundo fiscal es de lo más ingrato que te puedas estar imaginando. A pesar de que no hubo reformas durante 2025, chispas, qué de cambios en algo que se llama resolución miscelánea, que es como nos están regulando, y le da facultades a la autoridad para hacer y deshacer de los contribuyentes. Sí, claro. O sea, el mundo fiscal es un mundo en el que hay que estar aprendiendo todos los días. Lo que dijo Sergio es totalmente válido. Pero yo no creo que Baltasar necesite mucho aprender. Finalmente, mejor le consultamos a él más que leer la miscelánea. Dice, él no estudia, lo recuerda nada más. Él lo lee para no olvidarse de lo que él dictó. Bien. Beneficiario controlador, Baltasar. ¿Vamos a hablar de quién? ¿De mi esposa? No, esas son parte de la lectura que tienes que hacer cuando la gente se casa, entender esa parte. Por eso es que los muchachos ya no se casan. Porque no quieren un beneficiario controlador. Entonces, déjame decirte que en el contexto, digamos, genérico, la pura palabra te lo dice todo. Se beneficia porque controla. Y de que se beneficia como controla, te lo dice muy puntualmente el artículo 32, quater, quater, de latín, que viene de latín. Con Q. Sí, entonces... yo pensé que me está hablando de los cuates. Sí, no, quater, una forma de darle vida a la, digamos, a las modificaciones que hacen la ley. Ya no hay espacio de numeración, entonces dentro del artículo bla, 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 crea un nuevo artículo para incorporarlo en un capítulo adecuado. Son 3 artículos, ¿no? El ter, el quater y el quinjo. Y el quinques, ¿no? El quinque. Sí. Así es. Está 32B. 32B ter, 32B quater y 32B quinque. Ya vamos a hablar nada más de 3 artículos todo el programa. No, porque tenemos que hablar de otras 4 o 5 reglas, resolución miscelánea, que no vienen solas, que realmente si nos ocupáramos nada más de la ley, no podríamos entender el contexto. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que informar? ¿Y qué debe contener? ¿Y qué debe de contener y cómo lo debo de actualizar? No, es toda una ciencia exacta y esto muchos pensarán, no, a mí no me es aplicable porque soy muy pequeña. No, la manga del muerto. Déjame decirte que es aplicable a todas las personas morales que de alguna forma tienen un socio beneficiario. Que sea controlador, pues la misma resolución miscelánea te está diciendo en qué condiciones. Que generalmente en la práctica el que tiene mayoría de acciones pudiéramos pensar que es el que controla. No necesariamente. Entonces ahí tendríamos que voltear a ver otras circunstancias que se pudieran dar en la regla, de alguna forma, la cadena de control. Es otro tema sofisticado. Ahora, quiero decirte y decirles a nuestro público ciberescucha, déjame decirte que de alguna forma mucha gente ha escrito muchos libros. Yo no sé si existan 20 libros en el mercado. De los 20 libros y 50 artículos que se han publicado, chispas, entre todos, tú, sí. Déjame decirte que te confunden más. Sí. ¡Wow! Entonces, concéntrate en la lectura de la ley. Concéntrate en la resolución miscelánea. Concéntrate en las 20 preguntas y respuestas que ha emitido el mismo SAT. Es todo lo que necesitas.
Con eso es suficiente. Y ese es mi punto de vista que debes de hacer. No es una información, advierto, que tengas que presentarla en la página del SAT. Que por cierto, la página del SAT cada día está más fea. Sí, la promueven mucho de que es más rápida, que está mejor presentada. Sí, eso no lo dudo. Pero se me queda en una tontería, dando vueltas. ¿Sabes cómo la bauticé? ¿Cómo la bautizaste? Como la novia tóxica. Pues no lo dudo. ¿Y sabes por qué, mi querido Sergio, la bauticé como la novia tóxica? ¿Por qué, oye? Porque bien Baltasar dice que se queda pensando y se queda pensando y se queda pensando. Pero yo ya descubrí cómo hacer que deje de hacerlo. Cuando se queda pensando, en ese momento abro en la computadora un juego, el que quieras. Y a la hora que terminan los anuncios y le das el primer clic para empezar a jugar, reacciona a la página del SAT y dice, no, a ver, me prestas atención, por favor. ¿Okay? O sea, nada de que te pongas a jugar. Estás presentando una declaración y tienes que estar en lo que tienes que estar. Y la gente no me lo creía. Hay mucha gente que se los he dicho, me hablan y me dicen, ya lo probé y es cierto. Entonces, pues yo voy a hacerlo, nomás que no he tenido tiempo, entre ayer y hoy. No puedes ponerte a jugar. No puedo ponerme a jugar, pero déjame decirte que no es una información que la tengas que presentar en la página del SAT. Ah, ¿no? No, entonces, a requerimiento de la autoridad. Si me permiten, ya entraste directo y con razón es confuso con todo el rollo que echaste al principio. Y se queja de los artículos y de los libros. Digo, no, en este sentido, no sé qué opinan ustedes. Yo sí quisiera hacer unas acotaciones previas. El beneficiario controlador, cuando me ha tocado platicar con algunos clientes y te preguntan qué es eso y para qué diablos sirve. Número uno, tratar de explicarlo y decirles para qué sirve. Ellos están preocupados por los FDI, por toda la parte operativa. Por las ventas. Exacto, y los problemas que hay ahorita actualmente, las inundaciones, todo lo que está pasando en este hermoso país. Entonces, yo sí quiero es decir, es una obligación que se debe de cumplir y me dicen, aparte de todas las que tengo. Otra más. Otra más. Y dice, ¿qué pasa si no la cumplo? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Digo, espérame, es una obligación, no estoy de acuerdo, Marta, no es de pago de impuestos, ¿eh? No estás, ni de presentar una informativa. No, y es una obligación que tú tienes que elaborar y hacer, y tratas de explicar y le dices, bueno, no sé qué opinas tú, Walter, te voy a decir qué pasa si no la tienes. Si no cumples con si te pasas un alto, pues tienes una multa. Entonces, la multa siempre está hecha a la conducta de lo que es el contribuyente. Y aquí, el no cumplir con esta obligación te genera unas multas. Y esas multas son de bastante cuantía. Es cuando la gente te ve y te dice, creo que sí es importante que lo entendamos por lo que puede generar desde el punto de vista económico. A ver, pero si no la tengo que presentar, Sergio, perdón, pero no te estoy entendiendo. Es que estoy siguiendo la tónica de Walter. Por eso, es que no les estoy entendiendo. No, pero es que aquí voy, déjame lo cierro. Es una obligación que tienes que hacer y que tienes que cumplir y presentarla, tenerlo cuando te requiera la autoridad exclusivamente. No es como una declaración anual, no es una obligación que tú tienes que elaborar, sino cuando te la requiera la autoridad. Esa es una parte. Tienes que informar muy bien lo que es el beneficiario controlador. Entonces, ¿qué debes de hacer? Informar. ¿Qué pasa si no informas o cuando te piden esa información no la tienes de entrada? Te van a multar. Y hablemos nada más de cantidades. Si tú no tienes esta información, no la has hecho, número uno, no la proporcionas mal, o sea, estarías hablando de una multa que va de 1,686,750 pesos a 2,249,000 pesos. Para esto, muchas compañías, hablabas hace un momento, Baltasar, chiquitas o grandes, esta cantidad puede ser la utilidad del puro ejercicio. Pueden ser los ingresos del ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que tomarla si tiene, lo dice muy bien Balta, entras a un área, Balta, donde es muy técnica y muy jurídica, donde yo partiría, no quiero complicar y cerrar mi punto porque me estoy extendiendo. Dos, ¿qué pasa si no tienes esta información y no la actualizas? Tendrías una multa de 899,600 pesos a 1,124,500.
Y si la información tú la tienes inexacta, no la proporcionas bien o con errores, son 562,250 a 899,000 pesos. Concluyo, primera parte, hay que evitar esto, quitarte este tipo de multas. ¿Para cuándo? Cuando llegan y te la requieran. Ese sería el punto que estaríamos comentando. Walter, si me llegaran a requerir esta información, ¿cuánto tiempo me da la autoridad para entregar esa información? Bueno, tienes 15 días y luego lo puedes solicitar una ampliación de 10 días, pero hasta ahí. 25 días hábiles. Hábiles. ¿Me dará tiempo de tener esta información lista en 25 días hábiles? El punto es que si el beneficiario controlador está vivo y está localizable, podrías tener ese tiempo y que tenga la voluntad de entregarte la información. Porque si no mal recuerdo, el artículo 32 BTR dice que tiene que ser, debo mantener esa información fidedigna y actualizada. ¿Sí? Entonces, la mitad de las disposiciones que hay en los 3 artículos del Código Fiscal de la Federación te refieren no solamente a personas morales o al contador o al abogado que esté elaborando esa información, ¿no? Pudieran ser los notarios, pudieran ser las financieras. Y entonces hay 3 conceptos, notarios y corredores públicos, que tienen que exigirle la información, y me parece que ese es un tema que los notarios están perdiendo. Siguen con su concepto tradicional de exigir datos generales, no más. Pero hay muchas disposiciones, hay 22 fracciones en la regla 37122 que te dice qué es lo que tienes que hacer. Pero entonces ahí estaría. La 27122. 27122. Gracias por corregirme, de veras. No, es que me estaba haciendo examen, estaba viendo a ver si había puesto atención el día de ayer. Si me permiten, yo, Balta y Salvador, primera parte, hay una obligación y le llamas beneficiario controlador, y yo ya comenté que hay una multa que es importante en cuestión de cuantía. Pero para cumplir con una obligación, ¿qué es lo que requiere tener la persona moral, el fideicomiso? ¿Qué información? O sea, tengo que cumplir e informar, pero empiezo con la primera parte. ¿Qué requieres para poderlo hacer? ¿Qué documentación soporte para poderla cumplir? Antes de irme a todo lo que estás comentando. Pero yo quisiera preguntarte antes de eso un detalle. El beneficiario controlador es uno, o sea, estamos hablando de una sola persona. Déjame poner, la compañía El Patito Infeliz SADCB, la empresa número 1 de venta de pollo en el país. Okay. No es la que se tiene los anuncios esos. Beneficiario controlador puede ser 1, 2, no es una sola persona. ¿No? Va a llegar a esa parte. Sí, deja aquí nomás, permito, porque la siguiente idea sería definir esta parte. Yo lo que quisiera nada más es decir, oigan, hay estas contingencias, ¿qué requieres tú tener? Número 1. Libro de actas de registro de accionista, actas de asambleas, acta constitutiva. O sea, debes de tener los libros sociales, debes de tener. ¿Y si ha habido cambios de socios? Todo eso lo requieres. Inclusive hasta podrías irte a la información que se presenta a la Secretaría de Economía, los contratos que hay de los accionistas. O sea, si requieres las actas, si hay fusión, si no hay escisión, las partes de los poderes, todo eso lo requieres, y la primera parte llega, pídelo, y si no lo tiene, empieza por ahí. Ahí es donde yo le vería el problema, y concluiría nada más mi idea. El beneficiario controlador puede ser tan sencillo o tan complicado como sea la estructura de la empresa o del grupo de empresas que estemos hablando. Y estamos hablando del cuáter que dice que es persona física o grupo de personas. O grupo de personas que integren la persona moral. Tan es difícil identificar al beneficiario controlador que la resolución miscelánea en su regla 28120 y 21 te dice cómo identificar al beneficiario controlador. Decirte que está fácil entenderle, no. Pero si tienes una empresa moral para la que estás trabajando, pues a lo mejor tu beneficiario controlador es el accionista principal y ahí murió. Pero el problema que vas a tener cuando haya en su caso alguna titularidad en cadena. Pero ¿qué es eso de titularidad en cadena, Baltasar? Porque ya empecé, a ver, me está costando trabajo entenderlo, y ahora me sale, Baltasar, titularidad en cadena.
A ver. Sí, lo que pasa es que no necesariamente puede resultar que el accionista, estoy contando una novela en donde la accionista era esposa o es esposa del beneficiario controlador que se murió y ella tiene la titularidad ahora de beneficiario controlador. Pero no es cierto, porque la verdad es que la mujer se consiguió un amante y el que tiene la decisión de beneficiario controlador es el amante. No, esto está por la OCDE. Déjame decirte que todo... A ver. Sí, todo este tipo de cosas, si te tengo que hacer una referencia de la OCDE, déjame decirte que la OCDE nació en el año de 1961 y hoy por hoy tiene 38 miembros, de los cuales somos nosotros uno más. Advierto que en el mundo existen 205 países y no todos forman parte de la OCDE. ¿Y la OCDE qué persigue? Pues que no haya evasión de impuestos. Y si de alguna forma le estás dando esos dividendos a esa persona, déjame decirte, la autoridad quiere saber por la cadena de control. ¿Pero qué tiene que ver la ¿qué? ¿Cómo dijiste? OCDE, Organización de Cooperación. La OCDE. La OCDE, Organización de Cooperación para los Estados de Desarrollo Económico. Ajá. Entonces, y nosotros suscribimos esa incursión o esa incorporación. 1961. No habías nacido. Entonces. Pero, ¿cuándo lo suscribimos? Creo que en el 94. Bueno, en el 94 es correcto, sí. Ay. Sí. Ya la tiramos. No, es que asistí ayer a una clase con el maestro Baltasar donde lo explicó. Es que déjame decirte, y el que firmó todo eso fue Lechuga, un ex procurador que después fue notario. Notario sigue como tal, pero que después fue embajador en Francia, y él suscribió eso. Y alguna vez entrevistándolo, le reclamé, oye, ¿por qué andas suscribiendo ese tipo de convenios que lo único que nos crean son obligaciones? Te advierto que las facturas CFDI también fueron a propuestas de la OCDE. O sea, estás hablando de que esta es una propuesta de la OCDE, entonces yo pretendo interpretar lo que estás diciendo y a ver si lo estoy interpretando bien. Querría decir que si yo soy parte del gobierno francés y resulta que al estar investigando una empresa aparece el nombre de Sergio Abarca Telles, pues es mexicano y le puedo decir al SAT mexicano, oye, mándame el expediente de beneficiario controlador de Sergio Abarca. Es correcto. Lo puede hacer, se lo mandas primero al gobierno mexicano y luego el gobierno mexicano se lo manda al SAT y el SAT se lo pide al contribuyente. Y si no se lo entrega, las multas que refirió hace un momento Sergio. O sea, podría llegar de que, no sé de dónde, alguien puso, hubo un futbolista que se involucró con algo que y apareció por ahí, ¿no? Que lo invitaron como socio de un negocio. Creo que sí. Rafael Márquez. Márquez, ¿no? Pero la libró bien. La libró bien, pero él lo habían invitado como socio porque no investigó con quién se estaba metiendo. ¿Con quién te estabas asociando? ¿Con quién te emparejas? También es eso. Sí, resulta, como lo comentaste al principio, que te toca una pareja tóxica. Como la página del SAT. Pero todo eso es muy, muy importante y las empresas, como lo bien apuntaste al principio, no le están dando importancia porque no lo han volteado a ver con esta, digamos, presentación que le estamos dando. Sergio empezó duro, Sergio duro y a la cabeza, sí. Si no lo cumplen, ahí les van las multas. Y tú le complementaste porque pueden ser los ingresos, y yo pudiera decir que es la vida de la empresa. ¿Sí? Sí, porque dijo que la utilidad, pero pues la utilidad, hay empresas que me van a decir, hazme la buena, ganar 2 millones, vendo 2 millones. Y pues con las circunstancias económicas que estamos viviendo, chispas para muchas empresas es incierto. Sí, pero Baltasar, a ver, Salvador Rotter con trabajos, tiene clientes en México, ¿qué va a estar teniendo operaciones en Francia, en Alemania? Pero pues podría surgir que en una de las compañías que tú lleves estés asesorando, uno de los accionistas sea
una persona física en el extranjero o una empresa que esté en Estados Unidos o otro lugar. Y entonces ahí salgo sería la involucrado controladora. como beneficiario controlador porque me pidieron que fuera comisario, me pidieron que fuera miembro del consejo de administración y voy a brincar ahí. Sí. Y lo más probable es que estés. Yo justamente el viernes pasado estoy comisario en una empresa grande, factura mucho, chispas, tengo que hacer la revisión. Y en este caso, en este año que vimos los estados financieros, los tuve que felicitar que aún en crisis ganaron muy bien, pero habían tenido 2 años con pérdidas. Entonces, ¿qué hicieron? Me metí como comisario a verificar que estuvieran haciendo las cosas adecuadamente. El comisario no es nada más un nombramiento, no, es una acción que tenemos que hacer. No necesariamente son contadores, son abogados, son amas de casa, pero tienen que cumplir con esa obligación. Y tienen que saber que tienen esa obligación. Y saber que eso, exactamente. Entonces, si regresamos con el concepto de beneficiario controlador, déjame decirte que la resolución miscelánea, que tan solo tiene 1,205 reglas al día de hoy. Qué ocioso eres. Se pone a contar las reglas. Y le sobra tiempo. Digo, pues, si no tienes nada que hacer o dormir. Pues te puedes poner a contar. Sí. Mira, soy tan obsesivo de mi profesión, Sergio Salvador, que los escalones que subo de mi oficina... Lo haces tú también. Lo haces tú también. Déjame contarle a Sergio una anécdota que tuve la oportunidad de contarte. Estuve una vez en Tuxtla Gutiérrez y me invitaron a ir a un lugar que se llama el Aguacero, que es un lugar virgen que poca gente conoce y poca gente sabe llegar. Precioso. Y nos dicen, oigan, ¿están seguros que quieren bajar? Porque son 1,100 escalones y pues el regreso 1,100 escalones, pues hubo una persona del grupo que íbamos que sí dijo no sabe de lo que se perdió de esa... cansancio, inutilidad. Pues sí, no se perdió, ganó. No, bueno, pero cuando llegamos allá al cañón en donde estaba el río y las cascadas, agarro y le digo a la persona, al guía, mentiroso, me quedaste a deber. ¿Por qué? Porque no son 1,100. Con trabajos llegaron a los 1,000, son 980 y tantos. Me dice, se puso a contarlos, a ver, ¿qué soy? Contador, no puedes quitar eso. Bueno, cuando se podía subir a las pirámides del Sol, probablemente lo hicimos algunos de nosotros, sí, yo no dudo que tuviera 1,000 escalones, ¿eh? Al menos me sabían a 1,000 escalones. Y llegabas, ¿y ahora qué hago? No, el problema no era subirlos. Bajarlos, porque son muy angostos. Muy angostos y además la posición en la que estás sí te da algo de vértigo, la bajada, pero bueno. Dicho sea de paso, ya no te dejan subir ni a la del Sol ni a la de la Luna. Entonces, ya a nosotros que nos tocó esa oportunidad, la podemos platicar a los nietos. Sí, claro. Sí. Ahora, como lo estás comentando... hablaba de 1,200 reglas. 1,200 reglas. Y quiero destacar que en las reglas resolución miscelánea, que son 4, y puntualmente, la 28122, esa te la tienes que memorizar, 28122, para poderla leer. Tiene 22 fracciones. Y luego, si hay el concepto de titularidad de cadena de control, tiene otras 5 fracciones. Entonces tienes que identificar todo. Cadena de control, Sergio, será que a lo mejor yo soy accionista de la persona moral tiene una persona moral como accionista. Y esta persona moral como accionista a su vez es poseída o tiene como accionistas una empresa en el extranjero. Y esa empresa en el extranjero estamos nosotros 3 y otros 50 extranjeros. Bien, aquí una parte, como lo mencionaba Baltasar al principio, el beneficiario controlador puede ser la persona o personas, en este caso, que obtienen el beneficio o que están controlando, que son las dos partes. Que tienen el beneficio o que controlan. O sea, el beneficio porque están participando en una persona moral, en un fideicomiso, ahí lo tienen. Primera parte. Y segunda, que lo controlan. ¿Y cómo lo puedes tú controlar? En forma directa o indirecta.
Eso en particular está en el artículo 32b cuarter, que le estamos haciendo referencia, y esto lleva a lo que comentaba yo. Necesitas saber quiénes están en el acta constitutiva, quiénes son los dueños, quién es el acta, si hay un administrador único, si hay un consejo de administración, toda esa la parte que tienes que conocer. De ahí que yo diría, no sé qué opinan ustedes, que hablar de este tema implica también que conozcas de ciertos conceptos jurídicos y de poderes y cuestiones de este tipo para que lo puedas analizar y poder desglosar. No todo es vaciar la información que te pide resolución miscelánea. Y para concluir, hay jurisprudencia, Baltasar, cuando estuvo publicado esto, entró el 22, se publicó el 27 de diciembre del 21, empezó en el 22. En el año del 23 y 24 se han generado una serie de jurisprudencias. Estas jurisprudencias vienen a reafirmar que son legal todas las disposiciones que tiene, y no solo eso, en forma específica, hasta se conserva exactamente igual. Las reglas de resolución miscelánea, también hay jurisprudencia de que no hay nada que esté vulnerable la legalidad. Entonces, una parte soportada jurídicamente se tiene. De ahí que hasta el número de los artículos que has hecho mención no van a cambiar por el puro antecedente que trae para efectos prácticos, porque esto se estuvo litigando mucho al principio. Y la otra parte, concluiría, oye, es información importante y es información confidencial. No es tan fácil que la tengas. No. Es una parte, o sea, aparte de lo que estamos mencionando, es información muy confidencial que en unas manos malas genera problemas. Entonces, hay que cuidar es muy delicada. Tema. Es información muy, muy delicada. Y no llegues y digas, házmelo, tráemelo el contador, o sea, cualquier persona, no. Debe de ser muy claro. A un auxiliar que acabas de contratar, tú vas a ser el responsable de cuidar esta información. No, tengamos que es una obligación y que es información. Lo que vale también para mí es el tipo de información. Es como tus datos que tú tienes tienen una validez y hay que cuidarlos, y eso es lo que habría que estar considerando. ¿Te parece si regresando de una pequeña pausa para que podamos hablar de nuestra revista de consultorio fiscal? No hay duda, por supuesto. Nos platiquen qué es esa información tan delicada que estás mencionando. Vale. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a una pequeña pausa y regresamos para que nos platiquen de qué es eso que tan delicado, porque ya me estás asustando. Y con las multas que dijiste ahorita, en la pausa voy por un Isorbit y regresamos. Lo más relevante en pocas palabras. 27 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el acuerdo por el que se establece cómo se aplican los estímulos fiscales a gasolina menor a 91 octavos y diésel, exclusivamente para los sectores pesquero y agropecuario, durante el mes de junio de 2025, mismo en el que los porcentajes de dichos estímulos fiscales aplicables indican que no se otorgará ningún descuento fiscal. 30 de mayo. El comisario europeo de Comercio afirmó que la Unión Europea sigue plenamente comprometida en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para evitar la implementación de los aranceles, confirmando la búsqueda desesperada de la Unión Europea por evitar una escalada arancelaria con dicho país, ya que desataría una crisis comercial de consecuencias imprevisibles entre los dos aliados tradicionales. 1 de junio. Felipe Vallejo, director de la firma Bitso, dio a conocer que el flujo de remesas que llegan a México a través de su plataforma de intercambio de criptomonedas aumentó el 51% con una cifra de $6.500 millones, es decir, $2.200 millones superiores a los ingresados en el año anterior. El incremento se debe a la adopción de soluciones basadas en criptomonedas por parte de empresas remesadoras, las cuales buscan mayor eficiencia, velocidad y menores costos en sus operaciones. No olvides que debes presentar tus declaraciones bimestrales, mayo-junio, antes del 31 de julio. Para ayudarte a declarar, el gobierno puso a disposición gratuita la aplicación Mis Cuentas, donde fácilmente se pueden presentar declaraciones y registrar todas las operaciones contables necesarias para hacerlas, así como practicar con su simulador. De igual forma, si tienes adeudos fiscales, el programa Regularización Fiscal 2025 del SAT ofrece facilidades para el pago de adeudos, incluyendo reducción de multas y recargos. Fuente: Sistema de Administración Tributaria, SAT.
Lo más relevante en pocas palabras. Bien, regresamos de esta pequeña pausa y una herramienta que ustedes deben tener siempre para consulta en su escritorio digital, en el escritorio de su computadora, es la revista de Consultorio Fiscal. Sergio, si quieres saber, estar enterado de las novedades, tener ejemplos. Mira, yo creo que aquí sí aplica estrictamente. La primera revista en materia fiscal es Consultorio Fiscal. Y nos preguntarán que por qué es la primera revista. Número uno, porque realmente es la primera revista que apareció en el año de 1987 y todavía prevalece. Número uno. Dos, se han generado gran cantidad de revistas. Cada una tiene sus puntos. Yo creo que aquí hay su estilo. Pero en particular la revista de Consultorio Fiscal es una revista donde participamos toda la gente que hacemos la parte fiscal de los maestros de lo que es la Academia Fiscal. Todos los que participamos o participan no cobran un quinto en este sentido, y son gente y artículos que se están dando que son operativos, que se van presentando, son recomendaciones y son en muy diferentes aspectos, tanto legal, laboral, contable, jurisprudencia. Entonces creo que es una parte muy interesante de consulta en este momento, cuando uno de los problemas que tenemos en el área fiscal es la gran cantidad y la rapidez en que cambian las disposiciones. Esta es una buena forma de poder estar actualizado. Así es, vamos a regalar 4 suscripciones por 6 meses. Está padrísimo, Está ¿no? padrísimo. 4 personas que nos contesten correctamente. ¿Cuál es la regla que mencionó el maestro Baltasar Feregrino, de la que vamos a estar platicando ahorita, para ya no decir el número de la regla? ¿Cuál es el número de la regla de la resolución miscelánea donde está lo que debe contener el expediente de beneficiario controlador? A las 2 primeras personas que llamen al teléfono que va a estar apareciendo en la parte inferior de su pantalla y que nos contesten correctamente, se van a llevar una suscripción por 6 meses a la revista, y a las personas que no los contesten a través de las redes sociales, las 2 primeras que lo contesten de manera correcta, también se llevarán su suscripción por 6 meses. Yo creo que es un estupendo regalo para los profesionistas. Por supuesto. Por 6 meses a la revista de Consultorio Fiscal. Bien, Baltasar, nos ibas a empezar a platicar, Sergio, nos iban a empezar a platicar de cuáles son qué debe contener esa cantidad de información confidencial en el expediente. Sí, déjame decirte que la regla referida a que nos van a proporcionar, lo primero que te pide es el nombre completo. De la persona. De la persona que está como beneficiario controlador. Y si tengo 50, entonces necesito tener 50 expedientes. Pudiera ser eso, exacto, que pudiera ser alguna de las empresas que cotizan en bolsa. Sí, que dicho sea de paso, no son más de 140, 120. Y hay bajas y hay pequeñas altas, o sea que la tendencia es para abajo de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero por otro lado tienes que poner el alias. Yo no sé a ti cómo te decían de joven o te siguen diciendo. Me decían en la secundaria, me decían Beethoven. Beethoven. Porque decían que me peinaba yo como Beethoven y me parecía yo a Beethoven. Pero eso me lo decían en la primaria. En la universidad me decían Tacho. Y tengo una tía que su papá, mi tío, le decía Tacha, entonces cada vez que nos juntamos somos el Tacho y la Tacha. Pues ese tipo de información necesito que quede apegada. Pero entonces necesito los dos alias. Los 2 alias, sí, porque a lo mejor alguien te conoce más por el primero o por el segundo. Que por mi nombre. Que por tu nombre, sí, efectivamente. Sobre todo en el bajo mundo, si te das cuenta, los presuntos responsables en todos los casos tienen un alias. ¿Y cómo lo conocen en ese bajo mundo? Pues será a través de él. Tengo un cliente que es un tipazo y todo el mundo lo conoce por el voz. Entonces, fíjate. Entonces tendríamos que ponerle... lo vas a tener que poner. Ahora, aquí entraríamos en una discusión, mi querido Sergio, tú lo mencionaste al principio. ¿Será el contador el que tenga que elaborar esta información o tendrá que ser el abogado corporativista o el fiscalista quien nos elabore esta información? Yo creo que es un conjunto de profesiones, ¿no? No es ni el abogado
ni el contador ni el fiscalista. Te necesitas tener un grupo interdisciplinario que se ponga a trabajar en armar esto. Es importante, porque así no me lo pide esta regla, que me digas el sexo de ese beneficiario controlador. Hoy no. A ver. No, es que. A ver, ¿cómo que el sexo? Sí. Diario. Mucho. Ay, Dios mío, de verdad, ¿no? Esta gente, pero en fin, y son mis amigos, he de destacarlo. Y 3 veces al día da alegría, dice, ¿no? Ay, Sergio, por favor. Perdón. Digo, es que... No, síguele, mejor. Entonces, no, sí, porque Es la regla. Es la regla lo que te 3 está veces al pidiendo. día. Es cierto, Hoy perdón. nosotros conocíamos el sexo masculino y femenino, y justamente Donald Trump dijo, aquí en Estados Unidos solamente hay 2 sexos, masculino y femenino, pero no hay que olvidar que también ese otro sexo que se llama, ayúdame, el no binario. ¿El no binario? El no binario, al que no le gustan ni las del sexo contrario. Pero también conocemos bisexuales, heterosexuales, chispas, transexuales, todo eso, esa manifestación que hacen en el Zócalo, enfrente del Bellas Artes. Realmente yo te he de confesar que alguna vez fui a un concierto y me tocó ese cruce, ese desfile, y me daba miedo que me tomaran una fotografía. No. Ah, ya entendí. Entonces hay 22 fracciones que te pide esta regla para poder armar tu expediente. O sea, mi nombre, mi apellido, fecha y lugar de nacimiento. País de Nacionalidad. origen, de nacionalidad, sí. Hay gentes que tienen 2 nacionalidades. Y entonces tengo que poner las 2. Tendrás que poner las 2. Pero no es nada más contestar un cuestionario, hay que tener los documentos. Eso te lo dice justamente el Código Fiscal de la Federación. Entonces, entre el código y la resolución miscelánea, pues tienes que acomodar toda la información que tengas. Hoy ya no vas a tener un archivo impreso, no, ya el papel se acabó. Hoy tendrás que tener un archivo digital para poder identificar. Yo déjame contarte que trabajo para un despacho de contadores como miembro del consejo, y resulta que la política del despacho, con 72 personas trabajando, está prohibido tener un papel en el escritorio. No hay papel, todo es digital. Entonces, con esa política tenemos, sí hay programas para poder elaborar todas las declaraciones informativas que podemos necesitar. Pero bueno, está en vanguardia este despacho, va en primera línea, la respuesta es sí. Tienes que tener también el número de identificación, y no quiero abrumarlos con todo este tema porque son 22 fracciones, pero advierto que también la información que deberán de mantener los notarios, corredores y cualquier otra persona sobre beneficiarios controladores. A los notarios ahorita los traen contra las cuerdas. Es mucha información, Sergio, que les están pidiendo. Y uno cuando va con el notario es que me tienes que dar esto, aquello, bla, bla, bla. Bájale tantito si solamente vine a pedir un poder. Sí. Ah, pero como vas a tener un poder, entonces necesito que me des toda esta información para poder armar el expediente de beneficiario controlador. Porque se lo pueden pedir a la empresa, pero también se lo pueden pedir al notario. Y luego la opinión que dio el notario no me la aceptan en el SAT. Hay un choque verdaderamente, yo creo que de poderes que puede haber. ¿Tú qué opinas, mi querido amigo? Coincido contigo, y yo en la parte tampoco hay que acatarrar y enunciar todos los conceptos, y yo cuando digo de importancia, porque es información personal. Y cuando hablo de personal es prácticamente una radiografía en todos los conceptos que estamos mencionando, y de ahí puede extenderse al cónyuge, al papá, a la mamá. Perdón. Sí. Necesito tener la información. Si estoy armando el expediente beneficiario controlador del BOS para hacer la referencia a uno de mis clientes, entonces necesito pedirle lo misma información de su esposa. Si él está como beneficiario controlador, está casado, sí. Separación de bienes, mancomunados. O sea, tienes que hacer toda esa secuencia. ¿Qué pasa si la esposa del boss es
una mujer que piensa como la tigresa, que dijo que no una reforma fiscal porque pues cada vez que ella emitiera un cheque se iban a enterar de su edad. Y yo necesito tener información fidedigna y actualizada. No Entonces cada año tengo que cambiarle la edad al expediente. Tienes que estarlo actualizando, efectivamente. Eso ni duda cabe. ¿Y si cambia de esposa? También. Hay que actualizarlo y hay que preguntarle cómo él hizo, definitivamente, para hacer el cambio. Sí, claro. Oye, pregunta, Marta, ¿y si cambio de ejemplo para cualquier beneficiario controlador, si tiene la esposa y tiene amante, tengo que poner a las dos? No lo dice, pero ¿hasta qué punto pudieran determinarte que es más importante el amante que el... A lo mejor controla más. A lo mejor, sí. A lo mejor controla más que la esposa, ¿no? No, esto del cumplimiento de obligaciones fiscales, yo quiero pensar mal, como que es una bomba. Por ejemplo, el costo de lo vendido, perdón que me salga, mis amigos, pero el costo de lo vendido, la mayoría de las empresas no lleva inventarios perpetuos. Y debería. Que la autoridad en cualquier momento, hoy que necesita mucho dinero para pagarles las de bla, 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 entonces, ¿qué haría? Voy a requerirles el costo de lo vendido a las empresas para que rectifiquen su declaración y me paguen más impuestos. Y como no llevan inventarios perpetuos, les hago no deducible el costo de venta. Cállate, querido amigo, porque solo tú lo entiendes. En la torre. Complicado. Muy complicado. Y esto, conste que empezó Sergio, sí, mostrando las multas. Te mando una carta de invitación, mándame tu expediente de beneficiario controlador. ¿What? ¿Qué? ¿Mi expediente qué? Sí. No lo tienes, patrón, hay que armar esto. Ay, luego. Pero ahí están las multas. ¿Sí? 82M y 82N. Del Código Fiscal, de la Federación. Son unas multas impresionantes. Muy altas. Bueno, la autoridad piensa que ahora se ha, llenado la bolsa de posibles multas en materia laboral. Yo tuve que comprar porque formo parte de la generación de la lectura todavía en papel. Al menos las leyes. Ya sé que tú no. Entonces sí. No, tú tampoco, Sergio. No, está bien, ¿no? No. Entonces... Sí, él sigue usando el papel y sigue marcando. Pero fíjate qué interesante. El señor para leer las leyes las necesita en papel, pero es un amante de la lectura. Y es un amante de una herramienta para leer que además, déjame decirte que ya logró ir más allá que un servidor, porque alguien que una vez lo criticó y le dijo, ¿cómo haces eso si hay un Excel? Y que lo invitó a empezar a usar un Excel fue un servidor. Sí. ¿Sí? Y hoy me dice, es que yo nada más leo en el Kindle porque puedo leer el Quijote y le entiendo. Porque utiliza un español que en el Kindle puedo preguntarle qué significa. ¿Qué es eso? Es que utiliza el español antiguo, piensa que se escribió en 1500 y feria, entonces no le entiendo. Es más, 2 intentos de leer Don Quijote y terminé frustrado a la tercera parte. No, hasta que la leí en Kindle pude referir cada palabra. Entonces, que no entendía. Lo fiscal sí necesita el papel. Para leer una novela, ya no. No me critiques, por favor, Salvador. No, pero yo le diría, nada más rápido, esta regla se asemeja mucho a lo que estamos comentando. Para entenderla... Necesitas el Kindle. Sí, una. Y dos, comentabas, Marta, que habría que referenciar y memorizarla o leerla. Yo creo que aquí lo importante no es que la memorices, sino que sepas buscar y entender y analizar cada concepto y hasta qué grado está llegando lo que estamos comentando. Pero en particular sí hiciste un comentario, costo de ventas con esto como que aparentemente no tiene que ver. Son 2 obligaciones, una y las 2 van en forma directa. La otra la tienes tú que hacer constante, tu operación, y esta cuando te la requiera la autoridad.
Ahora, cuando te la requiera, Balta, ¿va a ser forzosamente vía un comunicado o va a ser como una facultad que va a llegar exactamente para esto? Que ese sería En mi el punto. opinión debe de llegar como un comunicado, porque no hay que olvidar que tenemos tratados para evitar la doble tributación, tratado de libre comercio que vale sombrilla en estos momentos con el acero y el aluminio, y tenemos tratado de intercambio de información financiera. Y con ese tratado yo voy a ejercer pues lo que firmamos, lo que acordamos. Sí, Entonces, claro. mándame la información financiera de Juan Pérez, John Smith, en este contexto. Y así como hay que honrar lo que firmamos y lo Así que es. dijimos, Mendieta Hernández, la primera revista por telefónica ya está, les queda una, felicidades. ¿Cómo se llama, perdón? Es que no le entendía cómo está escrito el nombre y no quise Pues, quise leer el nombre porque no equivocarte. quiero equivocarme. Pues muchas Entonces, felicidades. Mendieta Hernández, ya tienes la revista, tenemos los datos, le va a llegar a su correo electrónico su clave para acceder a la revista, a la mejor herramienta de asesoría fiscal escrita de comentarios y de información al día. No hay duda. Una de las mejores. Adelante, Balta. Mira, la mejor porque el nombre lo crié yo. Y la mejor por quien la dirige. ¿Y por quién la dirige? La Sí, maestra sí, sí. Gloria, en su No, tiempo... sí sigue Gloria, ¿verdad? Sí, estuvo la maestra Marta Josefina, que Cierto. hizo excelente trabajo, y ahorita está la maestra Gloria, que Gloria, también bueno. está haciendo un excelente trabajo y han mantenido una calidad de excelencia de esa revista desde sus principios hasta nuestros días. Es cierto, todo ese tema. Pues dense cuenta, mis queridos ciberescuchas, en ese sentido de que el beneficiario controlador es una obligación que tenemos que cumplir. La puede hacer el contador. Para el patrón el contador es mago. Puede hacer de todo. Sí, ¿y qué tienes que hacer en la noche, contador? Oh, ¿te lo han preguntado? No, Sí. afortunadamente no. No tienes nada que hacer, mira, te puedes sentar a hacer Sí. el expediente de beneficiario controlador. Y más con el artículo que tú escribiste, Salvador, que pueden bajarlo con el Código QR. con el código QR, efectivamente, un cuestionario en Excel que lo hiciste. Esa regla la transcribí en un formato de Excel como cuestionario, Ok. junto con mi hija, que me ayudó mucho. Bueno, es un trabajo de ambos. No, ya los hijos nos están Superando. Superando, sí, claro. Sí. Y ella me dice, oye, pero si lo hacemos en Excel, pues la gente no le va a servir que lo plasmemos en la revista. ¿Qué te parece si mejor hacemos un código QR que quede al final del artículo, el código Sí, QR? sí. Y entonces tú escaneas el código QR y te abre un archivo de Excel que puedes descargar en tu computadora. Y es una transcripción si quieres. No me gusta decirlo así porque no me gusta Es que no hay otra articulistas, forma. aquellas gentes que escriben por transcripción, no doy nombres, pero pues, la única forma que podrías asesorar a alguien es decirle, pues mira, aquí está esto, es con todas las 22 fracciones, y en algunos casos con espacios para 2 o 3 datos, por ejemplo el alias. Correcto. Dejamos un espacio como para 5 alias, a lo mejor es insuficiente. Correcto. Sí, sí, O a lo sí, mejor sí, sí. me van a decir, la persona nunca ha tenido un alias y van a dejar el espacio vacío, pero ahí está esa herramienta. Y si me permiten aquí, yo sí aclararía, decías quién lo hace, el contador. Aquí lo que es importante no nada más es de cumplir por cumplir y llenar el puro formulario. No. Una. Dos, ¿por qué? Me dirían, pues ya lo tengo, ya lo envié. Pero si lo estás haciendo, si la información es incompleta, inexacta o con errores, esta simple infracción te genera la multa de 562,250 a 899,000 pesos. Entonces, Ojalá los ganara yo en un año. sí, o en 15 días podrías decir, pero aquí lo importante sería que no sea únicamente de cumplir por cumplir, hacerlo bien y quitarte este tipo de contingencias que para mí es importante en este sentido. Adelante, Balta. Sí, déjame contarte que parte de la verificación de los datos que nos proporcionen, los convenios para corroborar la exactitud y veracidad de la información, lo puedes hacer en los registros de la Ciudad de México o de los estados. La inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito O sea, Público. me estás diciendo, y estoy pensando en algunas personas, que podría ser que les diga yo
o que se tenga que incluir qué propiedades tienes, porque si voy a irme a verificar la veracidad de los datos, a lo mejor me dice que tiene una casa en la Ciudad de México, pero no me dice que tiene un terreno en Tamaulipas, por tener un terreno seguro, o Qué irónico o en eres. Tijuana, y que tiene una casa en Morelos, al lado de un exgobernador, y no me dice. Entonces la información es incompleta o es inexacta, porque me dice que sí me dice de la casa, pero ¿qué crees? Que me dijo de uno de los terrenos, pero la casa está ocupando 3, ¿no? Y entonces es inexacta, y la autoridad podrá validar esa información contra el registro público de la propiedad, podrá validarlo contra el registro de público de comercio, donde están todas las sociedades. Podría serlo, sí, en su caso, aunque habría que buscar dónde está. En la fracción 17 muy puntualmente dice lugar de las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes que se encuentren depositados o en custodia. La reflexión como contador, ¿estoy entendiendo esto al 100%? Yo ahí coincido contigo. Necesito la ayuda de un abogado corporativista o de un abogado civilista, no lo sé. Sí, claro. Exacto, necesito tener esa información y decirle a la persona, no me mientas, no me ocultes nada. No, pues digo, ¿Sí? hazlo, pero el problema no es mío, es tuyo. Digo, esa es la contingencia. Sí, claro, pero además la pregunta es quién va a guardar estos expedientes, porque van a ser digitales. Sí. Sí. ¿Quién va a guardar? ¿A quién le vas a confiar que tenga esa información lista y que la mantenga todo el tiempo actualizada? Porque si el señor compra acciones en otra empresa, invierte en otra empresa, compra esto, compra aquello, debe estar en el expediente. Por supuesto que sí. Y esa información ahora, hay personas tan misteriosas, Sergio, de veras, que te sueltan la información a cuentagotas. Sí. Y no te dan más información de la que me la estás pidiendo. Y depende también de las edades. ¿Sí? A lo mejor una persona de 50, 60 años, no tiene importancia. Pero una persona de 80, 90 no te suelta todo. ¿Qué crees? Tenemos que cumplir también con lo que firmamos y ofrecimos. Claro. Tenemos a Edith PG y Andrea PM en redes que ya tienen su suscripción ¡Ay, a la qué revista. padre! Nos queda una suscripción, señores, vía telefónica, para que por favor nos llamen y nos digan, nos den la respuesta correcta, porque se tienen que ir las 4. El compromiso es que se vayan las 4, no que se queden aquí para... Baltasar me dice que si no la quieren, que él contesta y que si se la lleva. ¿No? Pero quiere todo, él se la sabe y la va a contestar, no. También tú, Sergio, no te preocupes, no te la puedes llevar. No. No es para nosotros. No es para ustedes, es para el público que nos sigue, para ver que le pongan atención a dos gentes como ustedes que están muchas diciendo, gracias, amigo. le están dando información que es útil. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo tengo que conservarlo? Bueno, yo creo que esta es información indefinida. El artículo 30 del Código Fiscal te habla de la información, el 67 te habla de 5 años, pero esto no es cumplimiento de obligaciones tributarias. Esta es una información que tienes que presentar, conservar por la vida de la empresa. O sea, es como... A ver si no me cobra Emanuel derechos, ¿no? Por la canción, pero es como una de las letras de las canciones de Emanuel, ¿no? Toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Ese es mi punto de vista, porque lo mismo aplica para las declaraciones anuales, los libros sociales. Entonces, fíjate, como contadores ya podemos dejar una herencia. A quien se quede con tu cliente le dices, cuando te vayas, dejas en el testamento, mantener actualizado y con información veraz el expediente de beneficiario controlador de la empresa fulana. Sí, pero eso de heredar a un contador, viene una gente joven y realmente no entiende todas esas herencias documentales y dónde están los archivos y los guardaste, voy a decir babosadas, en un disquete de 3/4 o de 5 pulgadas. De 5 1/4 de 3.5. ¡Wow! ¡No! Y yo, ¿dónde leo esto? Sí. Es más, ya un CD.
Un CD, ya no. ¿Dónde lo leo? No, ya no. Yo me quedé con muchas CDs de música sobre todo, y ya no digo de discos de 33 de acetato. No, tenía todas las sinfonías y hoy no hay dónde escucharlos. Yo sí tengo dónde escucharlos. Yo sí tengo dónde escucharlos. ¿Tú tienes un disco, un tocadiscos? Una tornamesa, sí, tengo una tornamesa en casa. Pues eres bendecido. Y tengo una buena colección de discos de acetato y tengo un mueble lleno de discos de CDs, pero pues el día que esos equipos dejen de funcionar, ya no. Y no sé, y hoy vas a decir, lo guardé en el disco duro. Y el disco duro, no es el que se quemó la otra vez con una variación cambiaria, una variación de voltaje. Me salió lo contador, ¿verdad? Ay, es que esta información forma parte de lo que es la contabilidad, número uno. Y la contabilidad tiene un periodo para que tú la conserves. Hay operaciones que sí tienen 5 años, 10 años, y hay otro tipo de situaciones que permanecen en el transcurso del tiempo, como la que estamos comentando. Por lo tanto, esta es una obligación que vas a tener y durante todo ese tiempo vas a tenerla que conservar, donde es un buen punto como reflexión para guardar esta información. Así es, nos queda un minuto nada más, pero pues aprovechando, desgraciadamente el tiempo vuela y cuando uno se divierte y uno está platicando de cosas que le apasionan, el tiempo vuela. Medio minuto, Sergio, algo que valga la pena recalcar que no hayamos dicho o que quieras puntualizar. Bien, beneficiario controlador es una obligación, hay que cumplirla, normalmente no se voltea a ver, la ve uno muy lejana, pero yo sugeriría una contingencia que hay que quitar para preocuparnos por la parte operativa y tenerlo por si se llega a ocupar, como si fuera un seguro de gastos médicos. Lo tienes por si se requiere y si no, qué bueno, pero ahí está. Baltasar. Mira, yo pensaría que toda esta información para algunas personas es muy complicada y depende del tamaño de la empresa, cómo distinguir al beneficiario controlador. Había que meternos a las lecturas de la OCDE o de plano buscar un libro que haya hecho toda esa investigación. Te vamos a dar la tarea de hacer un libro que lo expliques bien. Muchas gracias a ustedes por su participación. Sergio, muchas gracias. Gracias. Baltasar, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Se nos quedó una revista, tristemente. Y los invitamos para que nos sigan la siguiente semana con algo que tiene que ver con esto. Avisos a la Secretaría de Economía, primera parte. Fíjate, yo creo que los avisos a la Secretaría de Economía también pueden ser consultados. Pero eso más de los abogados. Erika hubiera estado fantástica porque muchas de las actas se tienen que registrar en la Secretaría de Economía. Así es. Amigos, se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima.